Por allí, ¿de dónde me escuchan, amigos? ¿De qué países? Cuéntenme un poquitito de dónde me están escuchando. ¿De qué países? ¿Están por ahí? De Panamá, qué bonito. República Dominicana, son todos países que he estado muchísimas veces. El Salvador, bueno, El Salvador tengo grandes amigos también de ahí. Panamá, El Salvador. eh, Quizás nos hemos encontrado por allí en algún momento. Dominicana. eh, Dominicana, que nos hemos encontrado también por ahí. Colombia, voy a estar la semana que viene en Colombia. No, miento, estoy mintiendo. La semana que viene, no, la primera semana de septiembre voy a estar en Medellín y en Bogotá toda la semana. Y en El Salvador estuve 20 días hace poquito. Costa Rica, si Dios quiere, fin de septiembre estoy por Costa Rica. Así que ahí ya tenemos varios más. Hoy estuve hablando con unos amigos míos de Dominicana también. Bueno, estamos listos, son las 7:02 y quiero que pongamos toda la atención en esto. Les cuento, amigos, que hemos tenido una inscripción de casi 400 personas, así que estamos súper contentos para meternos y con todo al concepto este de innovación y los 7 pecados capitales. Voy a hacer la presentación. Aquí estamos con la presentación que la estamos teniendo por aquí. Así que lo que yo voy a hacer, amigos, es colocar la presentación y yo voy a salir de cámara un ratito, así vamos viendo la presentación. Me tienen aquí en la esquina inferior derecha con el video. Eh, si quieren, me puedo quedar por allí y si no, salgo y no hay ningún inconveniente. Pero vamos con todo a la presentación. Bueno, amigos, me pueden hacer todas las preguntas que quieran, por favor, desde el chat. Me hacen todas las preguntas que quieran allí y con gusto vamos charlándolo. Bienvenido a la amiga Mildred de Bolivia, que estuve por Santa Cruz hace muy poquito también, habré estado hace 6 meses por Santa Cruz, así que bueno, me encanta tener gente de todos lados aquí, de todos lados de Latinoamérica y de otros países más, así que saludos para todos. Arrancamos con todo, amigos, ¿sí? Arrancamos con todo y vamos. Y acá tenemos otro amigo de México, también país muy, muy bonito que estaba también en algunas oportunidades. Bueno, ahí de Argentina, del sur de Argentina, también plantea Rodrigo, así que no sé de qué lado del sur es, pero también he estado por allí en todo el sur de Argentina por mi trabajo. La verdad, mi trabajo tiene una bendición muy grande que es recorrer muchísimos países del mundo, llevando el concepto este de innovación a todos lados. Así que es una gran bendición mi trabajo, que es totalmente distinto porque siempre me encuentro con cosas nuevas. Pero bueno, nada, vamos con todo y como es, y vamos colaborando. Ahí mi amiga también de Honduras, que están ingresando gente de Tania acá, bienvenida Tania. Vamos con los 7 pecados capitales de la innovación. Eh, Hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, amigos, que es la siguiente. Sin entrar en demasiado detalle, por una cuestión de tiempos, es importante entender la diferencia enorme que hay entre creatividad e innovación. Eh, Temas que vamos a hablar en nuestros próximos seminarios. Nosotros vamos a dar seminarios una vez cada 15 días, estos webinars cada 15 días, y vamos a trabajar mucho en esto. Recuerden que creatividad, el principio de la creatividad es tratar de encontrar flujo en la problemática que es conocida. Es decir, cuando alguien aplica creatividad, intenta encontrar alternativas dentro de una realidad que estamos viviendo y que aparentemente no nos gusta demasiado. Es decir, lo que buscamos es que la realidad que estamos viviendo hoy, a partir de algún concepto que tenemos, trabaje para fluir de una forma distinta. Entonces, el principio fundamental de la creatividad
es justamente la fluidez. En cambio, cuando trabajamos en innovación, tenemos algo totalmente diferente. ¿Qué es esto de diferente? Es que la innovación justamente es aplicar las ideas que la creatividad tuvo o que engendró. Entonces la innovación es aplicar esas ideas justamente en un campo en el cual yo desconozco, es decir, estoy incorporando, aplicando ideas en un campo que está fuera de mi saber, está fuera de mi conocimiento. Entonces, por lo tanto, el principio fundamental de la innovación es justamente la restricción, es decir, la problemática, es decir, todo lo que vamos a hacer dentro de un campo de incertidumbre y riesgo que conscientemente no lo podemos observar. Bajo este concepto, en las compañías yo trabajo y explico 7 pecados capitales que las compañías cometen, que les diría que cada pecado capital nos ocuparía tranquilamente 1 o 2 webinars, pero hoy quiero hacer una breve presentación para entender este concepto. El primer concepto que pongo como pecado capital es que las compañías lo que hacen es comprar metodologías para que impulsen la mejora continua y la innovación. Y lo primero que tenemos que entender es que una metodología no impulsa absolutamente nada. Si uno se pone a pensar qué es una metodología, en términos muy simples, podemos decir que una metodología es el pensamiento de un tercero que yo aplico. Es decir, una metodología a mí me dice la forma, el cómo aplicar algo, pero esa forma, ese cómo aplicar algo, lo desarrolló un tercero, es decir, lo desarrolló Cristian, Tania, Rodrigo, Bea, Fermín. Desde, digamos, otro lo desarrolla y yo lo aplico. Es decir, que lo que aplica una metodología es un saber desarrollado por un tercero. Y ese saber desarrollado por un tercero es lo que las compañías creen que es innovación. Es decir, una metodología por sí misma se aplica teniendo en cuenta al menos 3 características. Primero, la voluntad de aplicarla. Es decir, que si no hay voluntad, no hay ninguna metodología que se pueda aplicar. En segundo lugar, esa metodología tiene que estar adaptada a la cultura de mi organización. Es decir, tiene que estar adaptada a la estructura, a los saberes que la organización tiene y en particular a los mecanismos de coordinación que la organización tenga. Entonces, por lo tanto, una metodología tiene estos 2 atributos para poder implementarla. Y un tercer atributo que también está muy asociado a las metodologías es que las metodologías, y esto es importantísimo amigos, porque va totalmente en contra del concepto de innovación, las metodologías solo pueden resolver lo que fueron preparadas para hacer. Es decir, una metodología tiene incapacidad para poder resolver todo aquello que está fuera de su marco teórico, de su marco práctico. Es decir, que el límite de una metodología es el pensamiento que ya fue creado para esa metodología. En cambio, la innovación es absolutamente distinta. Es justamente encontrarme con todo aquello que la metodología, en primer lugar, no pudo encontrar, no pudo ver. Recuerden que la metodología es un concepto previo que está cerrado a un límite en el cual me permiten actuar. Fuera de ese límite, justamente está la innovación. Es decir, el primer pecado capital, amigos míos, es creer que las metodologías impulsan la innovación y las metodologías no impulsan absolutamente nada. Lo único que pueden impulsar y con ciertos parámetros y con ciertas restricciones es la creatividad. Entonces, punto número 1, salgamos de pensar que la metodología impulsa la innovación. Es decir, es el primer pecado capital que las compañías creen y lamentablemente cuando lo hacen les va mal y se preguntan, ¿por qué me va mal si compré una metodología? Bueno, justamente por lo que hemos charlado, que la metodología no alcanza a definir y a
construir todo lo que está fuera de ella. Así que, primer pecado capital, las metodologías o creer que las metodologías impulsan la mejora continua y la innovación, por supuesto. Amigos, estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer. Vamos a al segundo pecado capital. Confundimos muchas veces creatividad e innovación. Confundimos mejora continua, creatividad e innovación. Si yo les pregunto a ustedes qué es mejora continua, ¿alguien me puede dar una respuesta rápida? Respuesta de un renglón, o menos de un renglón. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién es el primero? En general siempre son las mujeres, que rápidamente responden a todo. Así que, ¿quién se anima a contarme qué es mejora continua? ¿Alguno se anima a dar una definición? 3, 2, 1. Bien, ahí, Bea López, bien, ahí dice cambio. Sí, sí, Bea, absolutamente, absolutamente. La mejora continua es un cambio premeditado, es un cambio que lo hacemos para expandir los límites de las metodologías conocidas o los límites incluso de nuestros procesos. Ahí Adriana dice mejora de procesos, absolutamente, absolutamente. Fermín dice la continua innovación, claro que sí, pero tenemos que diferenciar lo que es mejora continua de innovación. La mejora continua mejora procesos, mejora políticas, mejora normas. Marcos dice, por ejemplo, la revisión continua de mejoras. Bueno, esa es una forma también, si lo ponemos a analizar por un momento, la innovación, ¿qué es como concepto? Tiene muchas definiciones y en mis libros yo lo planteo esto abiertamente, pero hay una definición que yo planteo en mis libros que es que la innovación es repensar aquello que se pensó. Y muchas veces la mejora continua es mejorar lo que es precisar, detallar, perfeccionar aquello que ya fue creado. La innovación trabaja en repensar lo pensado y la primera pregunta que se hace de innovación es ¿lo que pensé me sirve o realmente no me sirve? Entonces la innovación lo que busca es quebrar todo lo que es vigente en relación a algo definido. Muchos me han puesto identificar problemas constantemente, claro que sí, generar oportunidades de mejora, por supuesto, claro que eso es la innovación. Marcos me dice, está definido en ITIL y en ISO 9000. Sí, absolutamente, Marcos, claro que sí, eso está definido y también acaban ahora de salir la ISO 45000 que habla de innovación, pero el punto fundamental es que todo se basa en normas, en procesos, que recuerden que lo interesante de esto, de normas y procesos, es que la norma y el proceso siempre resuelve cosas que fueron previstas. En cambio, la innovación trabaja sobre aquello que no fue previsto. Ese es el punto más interesante. Entonces tenemos la mejora, que lo que busca es perfeccionar lo que tenemos, como diría Edward Deming por allí, es hacer las cosas hoy mejor que ayer, pero seguir haciendo lo que venimos haciendo perfeccionado hasta que llega un límite en el cual perfeccionar más ya no tiene sentido. Hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que crear algo diferente. Entonces ahí la cosa comienza a tener otro color totalmente distinto. Eduardo dice, es enamorarse del problema y no de la idea. Absolutamente. El gran problema que tiene la mejora continua, también la creatividad, no la innovación en general, es que uno termina enamorándose de la idea. Y cuando alguien se enamora de la idea, no alcanza a entender su límite. Es decir, porque el límite pasa justamente por el enamoramiento. Y el enamoramiento tiene una condición que es realmente muy interesante también. El enamoramiento implica la no pérdida, es decir, la no discontinuidad de algo. Y cuando trabajamos en innovación, justamente el punto fundamental de la innovación es la discontinuidad. Es decir, es separarme de aquello que yo mismo creé, es separarme de aquello que yo estuve enamorado, es separarme de esa idea que alguna vez fue útil y vigente. En otras palabras, estimados, la mejora continua muchas veces, como pecado,
aparece lo que en psicología se llama una célula narcisista, es decir, me enamoro de la idea, me enamoro del concepto. Y justamente la innovación es todo lo contrario, es separarme de todo aquello que me enamoró, es decir, separarme de la idea fundamental para poder encontrar cuestiones diferentes. La innovación, si me permiten de alguna manera decirlo en forma simple para salir un poco de la mejora continua, es permanentemente mirar hacia atrás y todo lo construido se genera una suerte de solapa, una suerte de screen, una suerte de pantalla que ya no me permite ver para atrás. Lo único que hace es permitirme ver hacia adelante. Entonces, la diferencia fundamental que tenemos que entender, amigos, es que la mejora lo que hace es perfeccionar todo lo que hemos conseguido hasta aquí. La creatividad me empuja a esa mejora, a un límite que me enfrenta con mi ignorancia. Es decir, la creatividad tiene la grandeza de llevarme al límite donde mi ignorancia comienza a decirme que tengo que aprender cosas nuevas. Y la innovación, justamente, es encontrar cómo aplicar esas ideas que la creatividad me acaba de plantear. Si no entendemos estos tres conceptos y nos escapamos un poco de la norma y nos escapamos un poco de la metodología y los procesos, cuesta muchísimo comprender el concepto de innovación. Perdón, acá hay un mensaje de Misael que dice, lastimosamente no pude conectarme, pero ya estás adentro, Misael, así desde Guatemala, así que bienvenido. Y Eduardo Pluas desde Ecuador, bienvenido también por acá, así que bienvenidos por aquí. Otro punto fundamental es diferenciar que las compañías también cometen algún error en relación a esto, en lo que es mejora continua e imposición continua. Mejora continua ya lo hemos planteado, lo hemos charlado hace unos segundos atrás. La pregunta que muchas veces hago en las compañías, ¿por qué creen que la gente no aporta ideas? ¿Por qué creen que la gente se inhibe a aportar ideas? Teniendo la capacidad para poder hacerlo, la inteligencia para poder hacerlo. La pregunta es, ¿por qué culturalmente existen formas de conducta que políticamente se sienten incorrectas y que políticamente no nos permiten avanzar? Entonces, sí, tal cual. Ahí Fermín dice, la gente está desmotivada. Sí, absolutamente, Fermín. Es más, hay un programa que doy y que vamos a dar una charla de esto aquí en nuestro webinar, que yo lo llamo gestión de la desmotivación. Es decir, cómo hacen las empresas para desmotivar a la gente. Y les puedo asegurar que muchas empresas tienen un postdoctorado en cómo desmotivar a la gente. Ni siquiera un doctorado, un postdoctorado. Es una cosa terrible. Miedo, dicen por ahí, vea, Marcos dice, porque no hay compromiso con las compañías. Sí, absolutamente. Es decir, la imposición continua, ¿qué significa? La imposición continua es esto. Yo te digo lo que vos tenés que hacer y vos lo tenés que hacer. Para pensar estoy yo y vos estás para ejecutar. Entonces yo impongo una política, impongo una norma, impongo una metodología, un proceso, y lo que vos tenés que hacer es empujarlo internamente. Entonces, como dice Natalia, no estamos acostumbrados a escuchar, no nos permiten pensar como deberíamos pensar, las ideas que planteamos dentro de la organización se subestiman permanentemente. Entonces, la estructura va generando inhibiciones permanentes dentro de la misma estructura. Y cuando se generan todas esas inhibiciones, la gente, ¿qué tiende a hacer? Tiende naturalmente a qué? A simplemente quedarse con lo que tiene, aplicar la idea, obedecer, plantear la respuesta que está dada en todos los procesos. Vea, ahí dice que no se escucha, por favor vea, chequea si podés, por favor, tu internet. Entonces, como dice bien Natalia, no estamos acostumbrados a escuchar y a trabajar en equipo. Y la imposición continua tiene una razón, hay un argumento detrás de todo esto. No es que las compañías lo hacen
sin argumento. Hay una cuestión que tenemos que entender que es muy simple, que es esta. La estrategia de las compañías siempre es vertical. Es decir, el número uno, el directorio, el gerente general, plantea una estrategia para la compañía. La forma que esa estrategia, correcto, se aplica es transversal. Y lo transversal en una compañía son las políticas, las normas, los procedimientos, etc. El punto de encuentro entre la estrategia, las políticas y las normas y los procesos es justamente la forma que la gente se coordina. Es decir, son los mecanismos de coordinación. Y cuando no nos ponemos de acuerdo en los mecanismos de coordinación, toda la aplicación de la estrategia y de los procesos, políticas y normas generan conflictos. Es decir, en términos muy simples, el conflicto es la manera natural que hay que resolver en las compañías para poder aplicar innovación. Esa es una realidad que las compañías tienen que asumir como algo absolutamente normal. Entonces, cuando no logran resolver este sistema complejo entre la estrategia, las normas, políticas y procesos, y se generan conflictos, las compañías lo que hacen rápidamente es imponer. Entonces, a partir de mañana se hace así. A partir de mañana es esta metodología, a partir de mañana es esta norma, a partir de mañana es esta política, a partir de mañana no quiero que pienses, quiero que hagas esto. Y entonces la imposición continua es justamente una de las formas más naturales que las organizaciones tienen para resolver ese conflicto que en realidad no lo resuelven, pero creen que lo resuelven. Entonces, Marcos, como dicen por allí, existe justamente muchas veces plagio de ideas. Hay otras personas que se llevan los créditos a partir de la imposición. Es muy importante entender este concepto porque cuanto más imposición hay, más se carece de ideas. Y cuanto más carencia de ideas hay, la gente se acostumbra a solamente aplicar y dejar de pensar y de compartir ideas. Este pecado es absolutamente común y el problema más grande que tiene este pecado es que confundimos la imposición continua con mejora continua. Entonces yo muchas veces en las compañías pregunto, digo, ¿estas ideas de dónde surgen? Y siempre surgen de las mismas 20 personas, de las mismas 30 personas y el resto acompaña. Entonces, ¿eso es mejora continua o es realmente imposición continua? Si seguimos con los pecados y nos vamos al pecado número 7, que en realidad yo le puse distintos números en distinto orden para reírnos un ratito, pero el punto es, ¿qué significa una norma? Todos me van a decir, no, vea, por favor, si podés leer ahí, apretar el botón Reconnect para que puedas tener audio de vuelta. Si no, te pido, Marcos, si podemos conectarnos con Bea en privado para que resuelva su problema. Entonces le decía, si yo les pregunto a ustedes qué es una norma, todos me van a decir exactamente lo mismo, o seguramente, quizás me equivoco, me van a decir, naturalmente, que una norma es un conjunto de pasos que ya están estipulados. Ahí Fermín me dice, es una regla que se debe seguir en todos los casos, absolutamente. Entonces, fíjate, Fermín, que una normalización, que es una regla, es algo que ya está establecido en una organización. Es decir, que una normalización es una respuesta que la organización entiende como aprobada para poder seguir. Entonces, una normalización es un saber institucionalizado, un saber permitido, es un saber autorizado que la gente tiene que seguir. Es decir, como dice Alexander, me están imponiendo una conducta a seguir. Entonces, una normalización es un saber que me están imponiendo. Entonces, ese saber, estoy leyendo aquí al amigo Héctor que dice la forma de comunicar un nuevo proceso o un nuevo procedimiento que no se interprete como una imposición. Sí, ahora vamos a llegar a eso, Héctor, dame 2 minutitos.
El punto fundamental en esto, que la norma, que realmente es una imposición en muchos casos, es un saber autorizado dentro de la organización. Entonces la pregunta es, ¿dónde se para la innovación en todo esto? Justamente la innovación se para ¿en dónde? En el conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Es todo lo que está fuera de la norma, todo lo que está fuera del límite preestablecido. Es decir, el conocimiento se para en la pregunta, mientras que la norma, los métodos y los procesos son respuesta. Es totalmente diferente. La innovación se para en el riesgo y en la incertidumbre. La norma se para en lo seguro, en lo que ya está establecido. Entonces, cuando confundimos saber y conocimiento, cuando confundimos norma e innovación, estamos cometiendo un pecado enorme porque no permitimos que la gente pueda pensar algo diferente. Y muchas veces cuando alguien piensa algo diferente, las compañías lo ven como una forma de insubordinación a lo que estamos haciendo. Y en realidad lo que estamos haciendo es aprender a comprometernos a resolver lo que la norma no puede resolver. Siguiendo con nuestros pecados, dice, iluminar el saber opacando el conocimiento. Este también es otro punto, también durísimo, para poder entender el concepto de creatividad e innovación como un pecado capital. Antes de continuar, pregunto, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta más que quieren hacer? Acá Héctor, la última pregunta me coloca es, cómo que no se interprete, digamos, cómo aplicamos una norma sin que se interprete como una imposición. Y la respuesta, Héctor, te la doy rápidamente para que se entienda ese concepto. Si nosotros buscamos democracia en todas las personas para poder aplicar una norma, no la aplicaríamos nunca. Por una sencilla razón, ponernos de acuerdo realmente es imposible. Imagínense una compañía que tiene 20 personas, 10 les cuesta ponerse de acuerdo. Imagínense una compañía que tiene 20.000, 30.000 o 40.000 colaboradores. Es realmente imposible. ¿Cuál es el problema? Y acá, esto es lo que voy a hablar ahora en este slide que tengo aquí. ¿Cuál es el problema fundamental que tenemos? Si nosotros vemos el saber, es decir, la norma, el procedimiento, el método, si lo vemos como una respuesta única, como una alternativa única y como un límite que no podemos pasar, entonces estamos permanentemente viviendo en una imposición que genera, como alguien de ustedes, un colega dijo hace un ratito, genera justamente mucho nivel de desmotivación. ¿Qué significa iluminar el saber? Significa iluminar la mediocridad. Entonces, ustedes me dirán, ¿cómo la mediocridad, Walter? ¿Cómo vamos a iluminar la mediocridad? Cuando me preguntan qué es un proceso, siempre digo exactamente lo mismo. Es el mínimo nivel de mediocridad aceptable. Un proceso no es el límite máximo, es el mínimo nivel de mediocridad aceptable. ¿Y cómo opaco ese mínimo nivel de mediocridad aceptable? Lo opaco a través del conocimiento, es decir, de encontrar los errores que ese saber interno tiene. Cuando las compañías entienden esto, entienden que la gente empieza a mirar a las normas, los procedimientos como el límite a ser desafiado y no como el límite que me da comodidad. Y ahí entonces encontrás que las personas cuando encuentran una norma, un método o lo que fuere, lo que hacen es tratar de desafiarlo para encontrar nuevas alternativas. Y desde esa perspectiva, entonces, buscamos que el procedimiento, la norma o el método no sea una imposición, sino que sea el paso a ser desafiado para encontrar alternativas nuevas, mejores, incluso hasta eliminar esa norma o ese procedimiento. Entonces la gente se motiva frente a la norma, se motiva frente al proceso y no se desmoraliza o pierde justamente motivación. Otra cuestión importante es, como pecado capital, es entender la diferencia que hay entre el riesgo del negocio y el riesgo de innovación. Si yo le pregunto a todos ustedes qué es el riesgo de negocio,
es muy probable que me respondan lo que plantea el PMI o alguna otra respuesta que quieran decirme por ahí. Javier dice, los procedimientos establecidos deben servir como punto de partida. Claro, Javier, ese es el punto. Los procedimientos es el límite a ser cruzado, no es el límite para descansar en una pereza de pensamiento para que otro piense por mí. Exactamente, Javier, ese es el punto. Entonces, pregunta para todos, amigos. ¿Cuál era el 3? Me pregunta aquí Bea. El 3 es este. Lo que dijimos, Bea, que cuando iluminamos el saber, es decir, cuando iluminamos el límite de los procesos o de los procedimientos, opacamos justamente el conocimiento, que es esa curiosidad que está detrás del proceso. Es decir, tomar el proceso como un desafío, no como un límite. Tomando el riesgo, ¿se entendió, Bea? Espero que sí. Tomando el riesgo ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el riesgo en el negocio y el riesgo en innovación? Si yo les pregunto riesgos a ustedes, ¿qué me dirían? Rápidamente en un renglón, alguno de ustedes, si es tan amable de contarnos qué es riesgo. A ver si alguien se anima. Vamos, por nada, Bea, a vos. Muy bien. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué es riesgo? Alguna definición del PMI, buscan en Google, no importa, lo que ustedes quieran. ¿Se animan? 3, 2, 1. Bien, ahí está Javier. Posible afectación de los negocios, claro. Cuando hablamos de riesgo en los negocios, decimos, está muy vinculado al costo de oportunidad. Es decir, si hago esto, ¿qué puedo perder? Ahí José plantea pérdidas, claro que sí. Claro que sí. Es decir, que Fermín plantea daño, probabilidad que suceda, incertidumbre, dice Héctor, algo que no podemos cambiar, dice Fermín, Marco se suma, y de situaciones favorables o desfavorables, absolutamente, claro que sí. Por eso hay matrices de riesgos de todo tipo y color, formas, esas matrices que son verde, amarilla y rojas, que van colocando por allí, todo eso es fantástico. El punto que tenemos que entender desde la innovación, el punto fundamental es entender que el riesgo en la innovación es el riesgo dado por la posible discontinuidad de lo que estamos haciendo. Es decir, el riesgo en la innovación es afrontar la discontinuidad. Entonces, Bea pregunta atinadamente, dice, pero ¿se puede gestionar eso? Sí, Bea, absolutamente, sí se puede gestionar. Se puede gestionar el riesgo de la discontinuidad en innovación. Hay formas para poder analizar el riesgo de innovación porque a diferencia del riesgo del negocio que es consciente, el riesgo de innovación es enfrentarme a todo aquello que es inconsciente, es decir, a todo aquello que no puedo ver. Wendy dice inseguridad. Claro que sí, Wendy, absolutamente. Zona de confort, plantea Mildred. Sí, absolutamente. Recuerden que la zona de confort no, en innovación tenemos que dar un giro totalmente distinto. No es la zona donde yo me siento cómodo, la zona de confort. Cuando hablamos de innovación y esta discontinuidad, hay una cuestión que es fundamental. Es entender que la innovación pone en riesgo nuestros propios privilegios que hemos conseguido hasta aquí y que la zona de confort tiene. Es decir, una zona de confort, entre otras variables que tiene incorporado nuestros privilegios ganados. Entonces el punto es que cuando yo trabajo de innovación, el riesgo es dejar de lado todos mis privilegios, dejar de lado mi imagen pública porque me voy a equivocar y comenzar a gestionar lo distinto, lo diferente, lo que ni siquiera sé con qué me voy a enfrentar. Alexander dice, ¿se puede gestionar? Sí, Alexander, como dije antes, se puede gestionar. Hay criterios y herramientas que vamos a ver también en nuestros webinars, que vamos a hacer uno cada 15 días. Les voy a explicar algunas herramientas muy simples, muy sencillas, que fui desarrollando a través de estos 20 años que tengo en esta temática de innovación, para que ustedes lo puedan ir trabajando. Les doy mi palabra. Para poder identificar los focos
que no me permite innovar, los focos que sí me permite innovar y cómo trabajar cada uno de ellos. Prometo hacerlo. Si me pongo a hablar de eso hoy, nos ocuparía mucho tiempo, pero por lo menos quiero acercarlos a estos 7 pecados capitales de la innovación. Después tenemos otro punto fundamental, que es entender la diferencia entre error y equivocación. Para muchos, incluso en el management, hay muchos autores que escriben que error y equivocación es exactamente lo mismo. Y la respuesta es no. Si hablamos de innovación, hay unas diferencias enormes entre errores y equivocaciones. Si les pregunto a ustedes qué es un error, romper paradigmas, dice Bea. Sí, Bea, correte con paradigmas es un modelo mental. Y recuerden algo que es muy importante. ¿Por qué se tarda tanto en quebrar un modelo mental? Y recuerden que los argumentos son más lentos y menos profundos que los sentimientos y que las emociones. Es decir, ningún argumento, por más exacto y preciso que sea y verdadero, lo que hace es quebrar las emociones en forma inmediata. En otras palabras, los argumentos no le ponen límite a las emociones y a los sentimientos. Por eso, aún teniendo argumentos en contrario de todo lo que venimos pensando, nuestros sentimientos hacen que sigamos de la misma forma que venimos hasta aquí. Y eso es lo que ustedes llaman paradigmas, lo que llaman modelos mentales. Más allá de las definiciones que le puedan dar cada uno de ustedes. Podríamos armar, si quieren, también un webinar con el concepto de paradigmas, cómo trabajarlo de una forma diferente. Amigos, desde el punto de vista de la innovación, acá José Arena dice, equivocarme rápido y aprender para poder innovar. Sí, José, eso es lo que la literatura del management plantea, equivocarnos y mejorar. Pero sin embargo, muchas veces emocionalmente nos equivocamos y no podemos, aún con argumentos válidos, modificar nuestras creencias y modificar nuestras emociones. Es mucho más profundo el tema y prometo que lo vamos a hablar. Entonces, ¿qué quiero que les quede en la cabeza, amigos míos? ¿Saben qué es un error en innovación? Es una falla consciente que está en los procesos, en las políticas, en las normas, que todos sabemos que están y nadie hace nada por resolverlo. En otras palabras, un error es una falla consciente dentro de los sistemas organizativos que está permitida. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos procesos tienen ustedes dentro de su organización que están corriendo todos los días que tienen fallas que la gente ya se acostumbró? Muchos. Es decir, que nosotros nos permitimos que el error, es decir, esa falla, esté dentro de los procesos como algo normal, lo cual es una locura total, porque lo que le estoy diciendo a mi gente es justamente permitirte cometer errores que la organización te los tolera. Wendy dice, cada error nos acerca más al éxito, debemos interiorizar esto, correcto, bien, se refiere al margen de error aceptado, dice Javier. Sí, hay errores aceptados como margen, totalmente de acuerdo, pero también hay errores que tenemos en nuestros procesos permanentemente, que los dejamos correr y nos acostumbramos a eso. Por ejemplo, doy unos simples ejemplos para que se entiendan. Salir a buscar información que me debería traer mi colega y tengo que estar mandándole 50 correos electrónicos para que me den información. Otra falla continua, por ejemplo, es llegar tarde a una reunión y nos acostumbramos a que las reuniones arranquen 20 minutos después del horario de inicio. Solamente para dar ejemplos simples de errores que la compañía acepta y tolera como algo natural. Eso simplemente para contarles algo. Miren, les voy a contar simplemente esto. Yo ahora estoy haciendo un doctorado nuevo y una de las cuestiones que planteo en mi doctorado es el enfoque de errores, para que las compañías comiencen a ver la forma de innovación totalmente distinta. Ahora, ¿qué es una equivocación? Acá viene el gran cambio en esto. Dice Javier, son errores a los cuales no estamos habituados. Absolutamente. Una equivocación siempre es, y para que lo tengan simple en su cabeza, es la aplicación del pensamiento a la realidad.
Cuando yo tengo mi pensamiento, mis ideas, que las pongo en realidad, mi pensamiento siempre es perfecto porque está acá adentro. Entonces aquí adentro manejo un montón de variables que creo que estoy pensando perfectamente. ¿Cuándo me doy cuenta que no estoy pensando tan perfecto como creo? Cuando lo aplico en la realidad. La realidad me marca la diferencia entre lo que pensé y lo que realmente está pasando. Entonces, ahí aparecen un montón de equivocaciones, pero las equivocaciones tienen una gran característica. Solamente aparecen una vez. Si las repito permanentemente, entonces estoy cometiendo un error. Es decir, el error tiene frecuencia acumulada. La equivocación solamente es una vez. Si yo quiero incorporar en mi compañía innovación, el pecado capital que tengo que entender es la diferencia fundamental entre error y equivocación. Si yo tengo una empresa llena de equivocaciones, es una bendición, porque siempre estamos pensando cosas diferentes. Si solamente la veo como un error, lo único que hago es permitir que las fallas corran permanentemente dentro de la organización. Fermín dice, una equivocación es algo que la persona que lo realiza está consciente del mismo y los errores son sucesos que pueden ocurrir en forma inesperada. En realidad el concepto, sí, comparto Fermín, pero sería al revés. Recuerda que un error es una falla consciente que lo vemos todos los días. La equivocación aparece una vez. El error tiende a desmotivar porque me acostumbro a trabajar en la mediocridad. En cambio, la equivocación me ayuda a trabajar en lo distinto, en lo diferente, en lo creado, es decir, en la innovación. Luis Bravo dice, los errores son parte del aprendizaje. Sí, absolutamente. Alba dice, ¿cómo hacerle ver esto a los líderes? Muy fácil, Alba, y te prometo que lo voy a explicar en mi próximo webinar. Cuando nosotros hay unos ciertos mecanismos que yo aplico para entender esto y darnos cuenta de estos errores. Prometo que lo voy a explicar. Por eso hay que registrar y aprovechar los errores o desvíos. Sí, vea. Pero recuerda esto, si los errores están y los registramos y no los corregimos, es una falla consciente que el sistema tolera. Ese es el punto que quiero que ustedes tengan en la cabeza. En cambio, la equivocación es algo que está fuera de lo que nosotros habitualmente tenemos. Recuerden que los errores, acá dice Javier, registrando y valorizando el efecto de los errores. Sí, claro, por supuesto. Recuerden que todo error es un costo dentro de la organización y son costos de la gestión que tenemos todos los días. Por eso esos costos están incorporados en el costo operativo y el costo operativo está dentro de los procesos. Por eso la mejor forma de esconder errores es dentro de los procesos que la gente deja de analizar. La experiencia, estimado Héctor, que acá plantea, la experiencia siempre te la da la equivocación, nunca el error, porque el error ya es una experiencia incorporada en la organización y que está permitida. En cambio, la equivocación es algo nuevo, diferente, distinto, algo que no hemos visto hasta aquí. Este tema veo que le está gustando, es totalmente diferente a lo habitual. Entonces, volviendo un poco para atrás, estos son los 7 pecados capitales que hemos corrido para poder explicarlos, porque para darle una imagen simple a esto. Entonces, ¿dónde está la experiencia? Justamente está en lo nuevo, para decirlo de otra manera. Entonces, estos errores, estos 7 pecados capitales que cometemos en la innovación, es porque no entendemos realmente la profundidad del concepto de innovación. Son 7 errores, 7 pecados capitales que tenemos que tener en cuenta nosotros para llegar a esto. Entonces, finalizando, y para que ustedes me hagan alguna pregunta, por favor, que estoy a disposición. Nosotros trabajamos en la red de IPKIN, que es justamente esta red internacional de innovación que estamos trabajando en 13 países y que estamos dando seminarios por todos lados. Entonces, vamos a repasar
todos los 7 pecados capitales, porque me están aquí, Estefanía me está diciendo, no recuerdo el primero, no pude llegar. Estefanía es creer que las metodologías impulsan a la mejora continua y a la innovación. Si no recuerdo mal, amigos, si no recuerdo mal, este webinar está grabado, entonces, por lo tanto, a todos los que se inscribieron y a todos los que participaron, seguramente les van a dar un link para que ustedes puedan ver este webinar de vuelta con tranquilidad y con el tiempo que esto merece. Esto va a estar puesto en ipkin.org, para que podamos tener todo esto que está aquí. Nosotros vamos a dar seminarios una vez cada 15 días de lo que es innovación y vamos a ver múltiples temas con respecto a innovación y los vamos a ir invitando para que veamos todo esto. Estamos preparando nuestro primer diplomado online de innovación, que para todos los que quieran, por supuesto, les va a llegar la información, que la tienen ya directamente también en ipkin.org. Tenemos ahí, si ustedes ingresan, van a tener el diplomado de innovación presencial y online. El presencial se lanza el mes de septiembre en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras y en Colombia. Se lanza este diplomado en innovación certificado por Bircham, que es la universidad española que está en todo el mundo y es una de las 10 universidades online más grandes del mundo, que estamos trabajando juntamente con ellos y vimos nuestros pecados capitales. Entonces, José Arenas pregunta en Panamá. En Panamá se va a lanzar, creo que en octubre, estimado José, pero podés tomar el online si querés, no hay ningún inconveniente. Yo voy a estar en Panamá, creo que en octubre voy a estar en Panamá dando un seminario en Panamá. Así que, José, te voy a avisar cuando esté por allí. Pero presencial está Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia. Son los 5 lugares que los vamos lanzando ahora. Y en online nos pueden tomar desde cualquier país. Así que no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer ahí. Pueden ver nuestro seminario ahí. Así que, para finalizar, una o dos preguntitas que quieran hacerme. Así respetamos los tiempos que me han pedido, que son de 30 minutos nada más, y hace casi 50 que estamos, pero me entusiasma mucho esto y por mí estaría 3 horas más conversando con ustedes. ¿Alguna preguntita que quieran hacerme como para poder finalizar el programa? Mi nombre es Walter Torre. Me pueden encontrar en LinkedIn, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, aunque Instagram lo uso poco, pero LinkedIn me pueden ubicar ahí, con Walter Torre, ahí me pueden ubicar para estar en contacto en forma directa. Y si no, les voy a escribir aquí en el chat, les voy a escribir aquí en el chat, aquí Walter F. Torre, ahí me pueden justamente en LinkedIn, ahí me pueden ubicar sin ningún inconveniente. Me ubican allí y podemos tener contactos permanentes de ahí en adelante. Nosotros damos un seminario cada 15 días, damos seminarios sobre innovación, así que bienvenidos. ¿Preguntas, amigos? ¿Alguna excelente charla, vuelta? No, al contrario, Melvin, muy agradecido a ustedes y en este pequeño, breve tiempo estamos charlando de estos temas. Vamos a ver los próximos seminarios, vamos a tener La cultura se almuerza a la innovación, es otro de los seminarios que vamos a tener. Vamos a tener un seminario acerca de qué es una idea y por qué cuesta tanto justamente trabajarlo. Vamos a ver otro seminario que se llama Innovando la Innovación. Es otro seminario que vamos a hacer de acá a 15 días. Los 3 que siguen son ¿qué es una idea? Innovando la innovación y la cultura se almuerza a la innovación. Son los 3 seminarios que se vienen para aquí. Y Estefanía me hace una pregunta. Me dice, ¿cómo justificar una equivocación en innovación sin que te mire mal la gente? ¡Wow! Bueno, Estefanía, tengo una mala noticia para vos. Si te vas a dedicar a innovación, la gente siempre te va a mirar mal, porque lo que estás haciendo es
poner en tela de juicio el saber institucionalizado. Es decir, cuando te dedicas a innovación, la equivocación está en tu mano derecha y la soledad está en tu mano izquierda. Los que nos dedicamos a este tema, la crítica hacia todo lo que hacemos siempre es enorme. Y acordate, la equivocación la tenés en el margen derecho y la soledad en el margen izquierdo. Entonces, cuando vos estés innovando, siempre te van a criticar. Ahora pasa otra cuestión que es importante. Cuando hagas las cosas y construyas algo distinto, vas a tener admiración por parte de la gente. Por eso es natural. Los que nos dedicamos a esto, sabemos que nos enfrentamos a la crítica permanente y a la equivocación y al estar solos. José Arenas dice una tremenda charla, he aprendido mucho. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias. ¿Cómo se puede medir el grado de innovación de una organización? ¡Wow, Héctor! ¡Qué linda pregunta eso! Mira, yo he desarrollado un sistema que se llama 5 Eres, que es un sistema que te permite entender cuáles son los factores de resistencia y cuáles son los factores de innovación que tienes en las compañías. Lo puedes cuantificar tanto en costo, en dinero, como en conducta de la gente. Eso ya lo he aplicado en muchas compañías y realmente cuando sacan la cuenta de todo lo que les está pasando, muchas compañías casi se mueren. Así que esto lo voy a explicar, no hay ningún problema, podemos hacer un webinar con respecto a esto, me encantaría hacerlo, pero toda la explicación del sistema va a salir en mi nuevo libro que sale el año que viene, pero sí les voy a pasar algunos capítulos de algunos libros que he escrito. Yo tengo escrito 7 libros con respecto a innovación, les voy a pasar algunos capítulos de algunos libros para que ustedes tengan y que puedan profundizar estos conceptos. Así que con mucho gusto, Héctor, se llama Criterio de las 5 Eres. Ahí tenés justamente esto. Freddy, Mildred, gracias a vos, Mildred, y a todos. ¿Cómo puedo ver otra vez este webinar? Abrir la página y no lo encuentro. Lo van a ver en ipkin.org, ipkin.org. Va a estar puesto allí. Va a estar puesto allí en ipkin.org. Lo van a poder descargar en este seminario y todos los que vengan a posteriori. Así que no hay ningún problema. Y si tienen algún tema en particular que quieran que charlemos sobre innovación, no tengan dudas, por favor, escríbanme por LinkedIn, escríbanme a mi correo que les voy a colocar aquí, que es wtorre@ipkin.org. Correcto, ahí me pueden escribir tranquilamente, me pueden escribir a ese correo electrónico y me escriben allí y con mucho gusto me van pasando los temas y les prometo que vamos haciendo distintas charlas, distintos webinars con los temas que ustedes me propongan. Acá me acaba de confirmar Marcos, nuestro colega, que en 24 horas va a estar esto en ipkin.org. Estefanía, por supuesto, muchas gracias, Estefanía, así que seguimos en contacto para sos, Estefanía, de Colombia, por lo que puedo ver en tu correo. Si sos de Colombia, te cuento que voy a estar en Bogotá dando una conferencia y voy a estar en Medellín dando 5 conferencias durante la primera semana de septiembre. Así que si estás en Bogotá o en Medellín y querés venir a una conferencia, estás absolutamente invitada, me escribís y yo te hago venir a la conferencia para que estés conmigo. Son conferencias que duran 8 horas, así que vas a estar todo el día. Alexander, no, gracias a vos, Alexander, gracias a todos por este ratito que hemos estado. De Cali, Estefanía, ¿te podés cruzar a Medellín o a Bogotá? Sería genial. Avísame y yo te inscribo en algún seminario que voy a dar allí. Muy agradecido a todos. Quiero respetar el tiempo que me dieron, aunque me quedo con muchísimas ganas de hablar. Créanme que estoy loco por seguir hablando de todo esto. Aquí me preguntan en Costa Rica. Costa Rica, creo que voy a estar, Ana, en septiembre. Voy a estar en Costa Rica. Así que si estoy en septiembre, con muchísimo gusto te aviso, Ana, y vamos a estar por allí. Recuerden, si entran a ipkin.org,
van a tener esta charla que hemos tenido el día de hoy, van a tener el diplomado que estamos armando, que lo pueden hacer online o presencial, y cuando vaya por país, les voy a ir avisando a todos para que en algún seminario se puedan incorporar y pasar un día muy lindo todos juntos, divirtiéndonos con innovación y con toda la maravillosa cuestión que tiene esto. Prometo que desde ipkin.org y Marcos, que está a cargo de todo esto, que es un gran amigo y un gran colaborador, les va a pasar algunos capítulos de libros míos como para que ustedes puedan leer. Y mi último libro, que es un libro de cuentos sobre innovación, van a recibir algún cuento para que puedan justamente trabajar sobre esto. De mi parte, muchísimas gracias a todos. Marcos, como siempre, un fenómeno increíble, así que nos vamos a ver en distintos países en los próximos días. Napoleón, igual me interesa cuando estés en San José. Por supuesto, Napoleón, cuando esté en San José, les voy a avisar, pero va a estar, si Dios permite, en septiembre. Ya vamos a poder armar algo en Colombia, en Costa Rica. País también que he estado muchísimas veces y realmente es maravilloso. Bueno, acá Otto dice, sería bueno aplicar en pymes. Mañana, Otto, doy un seminario sobre pymes e innovación. Pymes e innovación, doy justamente mañana a las 9 horas de Guatemala. Así que, Otto, si querés estar en ese seminario, no tengas ningún, o cualquiera de ustedes quieren estar en este seminario mañana, por favor, me escriben a www.ipkin.org, si no, le escriben a Marcos directamente en consultas@ipkin.org y mañana se incorporan al seminario que vamos a dar a las 9 de la mañana, hora local de Guatemala. Les mando un enorme abrazo desde Argentina para todos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Marcos, te paso el micrófono para que puedas continuar vos o damos por finalizado el seminario, que sinceramente no tengo ganas de finalizarlo, pero bueno, no tenemos otra opción que hacer eso. En Ecuador tengo que ir, Javier me pregunta, en Ecuador tengo que ir a Pronaca. Tengo que ir a Pronaca en Ecuador, en Quito. Así que cuando esté por Ecuador te voy a avisar, Javier, porque voy a estar en Pronaca, seguramente dando una charla allí en Pronaca. Gracias a todos, ahí tienen la dirección para poder ingresar y esperamos que con el tema de consultas nos puedan escribir y seguir para adelante. Gracias a todos. Y bueno, nos vemos, si Dios permite, en 15 días de vuelta y seguimos innovando. Muchas gracias, amigos. Gracias por todo.